Hola amigos de la Caja de Pandora, nos encontramos aquí con Elena Bander. Ella es terapeuta, es especializada en trauma y en abuso sexual. Ella pues en su vida sufrió abusos de los 5 a los 15 años y después inició un proceso también escribiendo este libro que se llama En nombre del amor, que apareció en el año 2010. Entonces estamos aquí para tratar sobre este tema del abuso, que es un tema sobre el que hay bastante tabú y bastante ocultación. Entonces queremos pues empezar a difundir un poco este tema y que se conozca un poco más porque es muy importante. Entonces, bienvenida Elena. Gracias, corazón. Pues, queríamos empezar preguntándote que nos cuentes un poquito qué es el abuso sexual. Vale. El abuso sexual se considera por lo general el contacto que tiene un adulto con un menor. También puede ocurrir el abuso sexual con niños que son adolescentes, que no son mayores de edad, pero que abusan de niños más pequeños. Esto también sería un abuso. Y a veces suele ocurrir también que niños pequeños están siendo abusados y hacen lo mismo con otros niños de su edad o más pequeños. Entonces, el abuso sexual en realidad, a nivel legal, digámoslo así, se considera cuando un adulto pasa los límites, abusa de su poder y se acerca inadecuadamente o sexualmente a un niño. Mientras que los otros también son abusos sexuales, pero no tienen el mismo peso legal que cuando un adulto lo hace. Entonces, abuso sexual, digamos que legalmente se considera el acercamiento de un adulto hacia un niño con la intención sexual. Ahora, hay muchas maneras de abuso sexual. La mayoría de las personas creen que abusar de alguien es la penetración. Pero en realidad esto es una parte del abuso nada más. El abuso sexual también puede ser que tengas que tocar a un adulto, que el adulto te toque a ti, que te fuercen a hacer contacto o besos en distintas partes, pueden ser genitales, pueden ser en la boca, pueden exponerte incluso a fotos íntimas, ¿vale? Siendo pequeño, que un adulto te saque fotos, puede incluso ser que te hagan vídeos, y hay veces que esto no se considera como extremadamente grave, pero también puede ser un abuso cuando, por ejemplo, recibimos la mirada intencional sexual de un adulto. A lo mejor no hay contacto físico, pero sí que hay esa energía, que en realidad también la vivimos como invasiva. Entonces, es bastante amplio. Vale, y ¿cómo de común sería este abuso sexual? Mira, las estadísticas que se manejan en España es una niña de cada 4 y un niño de cada 6. Y se dice que la mayoría de estos niños no suelen hablar. Se considera incluso en un 60% de las niñas no suelen decir nada respecto a sus abusos, y en un 70 y algo por ciento, casi un 80%, los niños no dicen absolutamente nada. Es como si los niños tuvieran incluso más vergüenza de decir que han sido tocados, pero es natural porque culturalmente el hombre no llora, es un maricón si otro niño de su propio sexo lo toca, o una persona de su propio sexo lo toca. Calculo que esto hace que los hombres comuniquen menos este tipo de cosas. Pero si hablamos de un 60% y de un 70 y pico por ciento, la mayoría de los niños no dicen absolutamente nada. También, también igual tú nos puedes explicar un poquito. Me da la sensación, o he leído que muchas veces el abuso sexual también es parte, o sea, la persona adulta que lo lleva a cabo es una persona que en realidad está formando parte del entorno de este niño, con lo cual esto haría más difícil todavía que este niño pueda expresar esta situación. Eso es verdad.
Se dice que más o menos en un 95% de los casos los abusos ocurren dentro del entorno del niño. Y la mayoría de los casos son personas muy cercanas al niño. Desde abuelos, tíos, primos, padres, padrastros. Incluso no se descarta el caso de que mujeres hagan los abusos, pero son más frecuentes y más comunes los hombres que lo hagan. Hay muchas hipótesis, pero no me voy a poner a entrar por qué más los hombres que las mujeres, porque simplemente son hipótesis. Es pero, una estadística que sí, también están incluidos. Ahora, también, digamos, tenemos una edad bastante vulnerable. El niño antes de los 3 años no habla, no puede explicar qué está pasando. Por lo tanto, por ejemplo, a nivel legal, si tú buscas información, tú encontrarás información en internet del tema de los abusos sexuales desde los 3 años hasta los 15 o 16 o casi 17, pero la mayoría a los 16 años, bueno, hasta los 16 años. Y no hay ningún dato de 0 a 3 años, porque no hay denuncias hechas por esos menores. Claro. No pueden dar datos, pero no quiere decir que no sucedan los abusos en niños. Incluso hay personas que tienen la sensación física o los síntomas de haber vivido una experiencia de abuso y no se acuerdan. Entonces, a veces puede ser porque el shock ha sido muy grande y entonces la mente, la única manera de sobrevivir a este evento es olvidándose, hace una especie de blanco y entonces puede seguir adelante o sucede en una edad en donde todavía no habías desarrollado la memoria. Okay. Entonces, profundizando un poquito más en este tema, ¿cuáles serían los síntomas que genera una situación de trauma sexual? Hay 2 tipos de sintomatología. Una es a largo plazo y otra es a corto plazo. La de corto plazo se va a manifestar más en los niños que han sido abusados, que me gustaría introducirlo un poquito más adelante. Y ahora concentrarme un poquitito más en las secuelas de abusos a largo plazo. Mi historia, y esto yo lo recuerdo, cuando era adolescente, una cosa que me ocurría mucho era no poder sentir amor, pero a lo mejor ser activa sexualmente, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto es una especie de disociación. Podemos sentir una parte del cuerpo, no sentimos otra, a lo mejor no sentimos absolutamente nada. Generalmente el cuerpo es como nuestro espacio de amenaza, de peligro. No es seguro estar dentro de este cuerpo. Más bien todo lo contrario, porque es un cuerpo que no nos protege, es un cuerpo que nos expone a este tipo de invasiones. Por lo tanto, la mayoría de las personas tienen la tendencia de disociarse, de no cuidar el cuerpo, de olvidarse que tiene un cuerpo, de no poder sentir. Nos cuesta mucho sentir, ¿vale? En algunas personas también se manifiesta la dificultad del contacto físico. Por otro lado, una de las cosas que también es bastante fuerte, y esto me ha pasado a mí, es el tema de la desconfianza. Es impresionante el terror que tenemos a confiar en un ser humano, porque en realidad fueron los seres humanos los que nos hicieron daño. Por lo tanto, es muy complicado volver a confiar en los seres humanos. Entonces, la desconfianza es algo que está como bastante presente en este tipo de situaciones, también en otras, no solamente en el abuso, pero el tema de la desconfianza es otra sintomatología más. Después, otra cosa que ocurre es que cuando vivimos traumas de alto impacto, imagínate un niño que no puede salir corriendo. A mí me ha pasado. Los abusos sucedían la mayoría en mi casa. ¿A dónde iba a esconderme? ¿Dónde me iba a esconder? No podía escaparme. Por lo tanto, la huida no era parte de mi sistema, no podía desarrollarse. Y luego, cuando esas personas son mayores a ti y tienen mayor poder y mayor fuerza, tampoco te puedes defender. Entonces, el único estado que me quedaba, y esto es fisiológico, nos pasa a todos los seres humanos por el sistema nervioso que tenemos, era congelarme, disociarme, no había ninguna otra posibilidad. Entonces,
Cuando perdemos la capacidad también de luchar y huir, estos son síntomas que nos acompañan a lo largo de la vida. Y entonces, en una determinada situación, podemos quedarnos congelados y no poder actuar. Y a lo mejor tenemos 40, 50, 60 años y nos sigue pasando lo mismo que cuando teníamos 5. Entonces, el cuerpo, el sistema nervioso, se bloquea muchísimo con este tipo de traumas. Incluso, digámoslo así, la persona va a presentar más sintomatología cuanto más temprano ha sido el abuso, porque tiene mucho menos herramienta de supervivencia cuando es pequeñito. Pero, por ejemplo, un adolescente puede hablar, puede gritar, puede huir, puede morder, puede luchar, pero un niño pequeño no. Y esto hace que desarrollemos tanta variedad de síntomas también, según cada persona, según cada caso, según cada ser humano, incluso según el entorno familiar. Porque aquí también va a estar involucrado, querramos o no, el cómo mamá puede sostener esta verdad, cómo papá puede sostener esta verdad, cómo la familia se va a relacionar con el tema del secreto, el tabú, porque como bien dijiste, son casos que suceden dentro de la familia, o no dentro, sí, en el entorno del niño, vamos a decirlo mejor. Así que es complicadísimo, ¿no? Tener que enfrentar a tu padre, a tu hermano, a tu cuñado, a tu suegro. O sea, es difícil hacer esto. Y los síntomas que genera en la persona que tiene el secreto es de mucho aislamiento también. Porque al tener un secreto no nos podemos sentir conectados a los demás. Y entonces no nos damos cuenta que tenemos el secreto, pero sí que nos damos cuenta que estamos como aislados. No nos sentimos como parte del lugar donde estamos, de la gente donde estamos. Y la sensación de soledad o de aislamiento es bastante presente también en estas personas. Otra de las cosas que ocurre es el tema de las emociones, ¿no? Perdemos la capacidad de gestionar nuestras emociones correctamente. Entonces tenemos, por ejemplo, ataques de ira o la histeria, o somos muy emocionales, o al revés, no somos en absoluto emocionales. Por lo general nos vamos a los extremos, ¿vale? Porque cuando este trauma impacta dentro de nuestro cuerpo, va a condicionar también el desarrollo de otros cerebros que tenemos, como el cerebro límbico, que es el encargado de nuestras emociones y de relacionarnos a través de las emociones, o el cerebro cognitivo, que es el encargado de pensar, de la parte más verbal. Entonces, cuando estamos viviendo estos síntomas postraumáticos, va a bloquear inevitablemente el resto de nuestras funciones. Y como he dicho, depende de la edad, depende incluso la cercanía que haya tenido con la persona, depende con el abusador, depende también de la frecuencia con la que haya sucedido, también depende de la edad. Y si ha podido contarlo, no ha podido contarlo, y si lo ha contado, si la familia lo ha acogido y lo ha protegido o no. Entonces hay muchísimos factores en este trauma, por eso es tan complicado de tratar. Vale, quizá después podamos también entrar un poquito porque parece como una cosa tan fuerte que entonces a lo mejor también podemos tratar después un poquito pues tu experiencia en cuanto a la sanación de toda esta situación, para no dejar esta sensación tan fuerte, ¿no? Me presto a hablar de este tema, de este trauma, porque yo soy testigo de que se puede salir, de que se puede superar. A veces en el proceso que estamos haciendo no es algo fácil, porque las sensaciones que tenemos son bastante encontradas, pero se puede salir. Se puede tener una vida bonita, apostar por la creatividad otra vez, volver a sentir, superar la desconfianza, poder generar amigos, que a veces parece fácil, pero no lo es. Abrir el corazón, poder ser vulnerable, no tener miedo, no bloquearte. Tener una sexualidad fluida, bonita, sensible, donde hay amor, no solamente excitación.
se puede. Bien, también contaros que Elena tiene una página web en la que pues está compartiendo todo este trabajo respecto, bueno, a lo que ha sido su proceso de sanación y compartiendo unas herramientas que son muy efectivas, muy prácticas. Sí, hay un proyecto muy bonito que son videoconferencias que hacemos un encuentro mensual para poder tratar de distintos temas. Así que yo los invito encantada a que sean parte de este programa porque al ser un tabú este tema, muchas personas no saben cómo acudir a ayuda. No es fácil encontrar ni siquiera ayuda. No, porque está todo tan cerrado, tan hermético que cuesta tener información, cuesta encontrar profesionales que puedan apoyar abiertamente, que no tengan miedo de tratar estas cosas o de hablarlas, ¿no? Yo insisto mucho en romper con el secreto, porque es una de las cosas que nos va a ayudar a empezar el proceso de sanación. Entonces, ya lo has tocado un poquito, pero quizá podemos profundizar un poquito más en por qué es que cuesta tanto hablar de este tema. No ya en el momento en que está sucediendo, que es un poco lo que nos has estado contando, sino incluso después de más adultos o, bueno, durante el resto del tiempo, digamos, ¿no? Voy a empezar contando mi anécdota personal y luego profundizo. Yo empecé a vivir los abusos sexuales antes de cumplir los 5 años de edad, con una primer pareja de mi madre. Al principio, cuando el abusador utiliza técnicas de seducción, te empiezas a sentir especial, más importante, te sientes reconocida o querido. Claro, tú no sabes por qué motivo está pasando eso. Y entonces entras en el juego, porque con 4 o 5 añitos es complicado saber cuál es la intención de esa persona, ¿no? Y entonces empiezas a entrar en un juego en donde como que te vas adaptando sin darte cuenta. Y realmente lo vives como un juego. Pero hay algo dentro nuestro, dentro de nuestro sistema, que empieza a vivirlo como inadecuado, o sea, reacciona, ¿vale? Porque no deja de ser mucha energía eso. Y entonces, por ejemplo, me hacía pis en la cama, tenía pesadillas, siempre soñaba con monstruos que me perseguían, o me sentía muy insegura, tenía miedo, tenía amigos ficticios o una realidad paralela que era mejor a la que estaba viviendo. No quiere decir que todos los niños hayan sido abusados cuando tienen estas características, lo aclaro, ¿vale? Pero uno se da cuenta porque el niño empieza a hablar de la sexualidad o se acerca a los genitales de una manera un poco rara. Es como si te cambiaran el niño. De repente tienes un niño que es normal, como es, digamos, y luego te habla del pene, de la vagina, inmediatamente, o empieza a tener síntomas emocionales, no controla las emociones, se vuelve muy irritable. Estos son los síntomas a corto plazo. O sea, el niño es como que cambia radicalmente. No gestiona muy bien sus funciones, ¿vale? Y es como si estuviera reclamando algo, pero no sabes qué es. Y también a nivel físico hay que controlar un poquito el tema de las irritaciones genitales. Cuando un niño tiene una mucosa muy suavecita en los genitales, muy finita. Entonces, si es tocado, es fácil darse cuenta que algo está pasando ahí, ¿no? Mi madre, por ejemplo, me dijo que, esto me lo contó ya cuando era más grande, que cuando yo tenía unos 6 o 7 años, ella encontró una braguita mía manchada de semen. Yo no sabía ni lo que era eso. Y entonces ahí fue que ella empezó a sospechar que algo estaba pasando.
Y cuando me lo preguntó, yo sentía muchísimo miedo de decirle la verdad, pero porque tenía miedo que se enfadara conmigo. Yo me sentía infiel a mi madre. Imagínate el lío que tenía en la cabeza. Serle infiel a mi propia madre, como robarle el marido, algo así sentía. Era una cosa muy rara, muy disfuncional. Entonces, ni siquiera me atreví en ese momento a decirle a mi madre la verdad. Pero ella lo sospechó con ese tipo de cosas. Y otra de las cosas, por ejemplo, era que esta persona dejaba las revistas pornográficas delante nuestro y debajo de las almohadas de la cama. Entonces, nosotros mirábamos estas pornografías. Por lo tanto, mi vocabulario sexual y mi conducta sexual a esa edad era bastante evidente que algo estaba pasando. ¿Correspondía con tu edad? No, exactamente. Exactamente. Entonces hay algunos niños que desarrollan mucho rechazo a este tipo de cosas, pero hay muchos niños que quieren saber más. O sea, la propia ansiedad, el propio estrés traumático te lleva a querer saber más. Y yo tenía más esta reacción de querer saber más. Y esto también me ha llevado a vivir muchos más abusos sexuales en mi vida. Interesante. Entonces me gustaría también, porque es una pregunta que seguramente te la habrán hecho y bueno, es interesante también. ¿Cómo puede ser? Porque parece que en nuestra mente, digamos, más sana o más normal, no pudiera entrar la idea de que un adulto pueda tener este tipo de comportamientos con un menor, ¿no? Con un menor tan pequeño. O sea, como más pequeño es el menor, como más cuesta de entender, de aceptar o de entender esta situación. Me gustaría ser concreta con esto. Hay un artículo muy bonito, salió en el 2008 en el periódico. Es un periódico que se llama El Periódico, sí. Donde creo que era un psiquiatra, hablaba de las causas que podían generar el abuso sexual. En realidad son bastante variadas. Por ejemplo, una persona que ha vivido este tipo de traumas puede fácilmente repetir lo mismo. Incluso por esto que te comentaba, que normalizas tanto el abuso que ni siquiera eres consciente de que el abuso es malo. O no sabes la dimensión, no puedes reconocer conscientemente la dimensión del daño que puedes generar, porque ya lo tienes tú y no eres consciente de ese daño que cargas tú. Por lo tanto, el repetir esto es fácil, por ejemplo. Después, hay otros casos en donde cuando el adulto tiene carencias emocionales, ¿quién es la personita que es más cercana, más fácil de acceder para el afecto? Un niño. Entonces, muchas veces, por carencias afectivas, accedemos al niño, con la diferencia de que hay veces que se mezcla el tema de la sexualidad con el afecto. Para el adulto, para el niño no, para el niño es siempre afecto. Pero esta es la mezcla rara que puede llegar a ocurrir. Después, cuando una persona, el abusador, tiene también dificultades sexuales con sus iguales, o incluso dificultades sexuales o anomalías sexuales, también, ¿quién es el que no te va a juzgar nunca? Un niño. Entonces, vas a ir por situaciones donde te sientes más seguro, donde te sientes menos amenazado. Entonces, a veces esto también puede llegar a ocurrir. Hay casos también de personas que tienen problemas mentales, pero la mayoría de las personas no tienen problemas mentales. Algunos sí que puede haber. Y después esta historia del viejo verde tampoco es real, porque en el 80% de los casos son personas desde los 25 a los 50 años. O sea que lo del viejo verde es un viejo cuento que justifica la situación. Entonces, pueden haber muchos motivos. ¿Okay? Yo he contado algunos, pero este artículo es muy interesante, del 2008, que comenta todas los problemas emocionales que puede tener un ser humano y por qué puede
accede al niño porque es más fácil, es más neutral, menos juzgado, menos discusiones. Más fácil, desde luego. Vale, entonces también me gustaría que ya has dado algunas pinceladas, pero más ampliamente que nos dieses algunas guías, porque como es una cosa tan común y tan oculta, entonces unas guías pues para las personas que tengan hijos, para todos que tenemos niños quizá en nuestro entorno, qué tipo de síntomas o qué tipo de alertas podemos observar en estos niños para darnos cuenta de lo que están viviendo, teniendo en cuenta que ellos difícilmente van a venir a contar esta situación, ¿no? Que es muy difícil de vivir y de expresar, ¿no? Mira, voy a ampliarlo un poquito más y me gustaría como dar herramientas que podamos utilizar todos. Algo que no hacemos generalmente, y curiosamente nosotros que estamos en una edad de ser de padres, lo criticamos de nuestros padres. Pero no quiere decir que si estas cosas siguen sucediendo, las hayamos superado, que nosotros lo hagamos mejor que nuestra generación anterior. Entonces, tenemos que cambiar ciertas conductas que están generando que los niños no hablen. El problema no se basa tanto, y mira que esto es curioso, no se basa tanto en la vivencia del abuso sexual, sino en lo que ocurre con eso que ha sucedido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros le enseñamos a un niño a respetar su cuerpo, y nosotros somos los primeros en respetar el cuerpo del niño, por lo tanto es nuestra responsabilidad respetar, entonces el niño empieza a sentir que tiene derecho sobre su propio cuerpo, a decidir sobre su propio cuerpo, a decir que no. Incluso si se generan juegos sexuales entre los niños, que si quiere puede jugar, pero que si no quiere aprenda a decir que no y no tenga miedo de decir que no. Esto es una de las cosas principales para prevenir este tipo de cosas. La segunda cosa es hablar de la sexualidad en la casa. Se necesita hablar del pene, de la vagina, se necesita hablar de la excitación, se necesita hablar del desarrollo sexual, y cada una de las etapas de la vida, de las edades, de las preguntas que hacen los niños, te van a guiar más o menos cómo hablar y qué decir. No es lo mismo la charla que vas a tener con un niño de 5 años que la charla que vas a tener con alguien de 12. Entonces tienes que adaptar el vocabulario según la edad del niño. Y hablar de la sexualidad es muy importante. Cosa de que cuando ellos digan, esto me ha pasado una vez con una niña que yo cuidaba hace muchos años, la niña decía, yo con mi amiguita he estado jugando a tocarnos el culete. No pasa nada si son 2 amiguitas tocándose el culete. ¿Por qué? Porque tienen la misma edad y están relacionándose bajo la misma inocencia. Ahora, no es lo mismo que, entonces, si tú no juzgas eso, ¿con qué has estado con tu amiguita jugando y tocándote el culete? Vale. Y lo tomas como algo natural, la siguiente vez que no sea la niña, sino sea otra persona, va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, la actitud neutral de saber escuchar es muy importante en los adultos. Y cuando un niño comenta algo, generalmente comenta, por ejemplo, un tema de un abuso, o ha pasado algo en el cole, o ha sucedido algo en la colonia, o ha sucedido algo en casa, tenemos la tendencia de querer negarlo, porque nos toca enfrentarnos a la persona que ha hecho eso y no nos atrevemos. Entonces, si nosotros los adultos no sabemos gestionar nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades, va a ser muy difícil que podamos proteger a nuestros niños. Entonces, necesitamos también aprender a sostener nuestras propias emociones y a actuar en consecuencia para que el niño vea que se siente protegido. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Si llegara a suceder que un niño se atreve a decirte la verdad, que se atreve a hablar de un abuso, no hay que acosarlo a preguntas.
hay que simplemente escuchar. Y lo que nos va a costar mucho es estar neutrales en esa denuncia, en esa descripción. Respira y explícale qué es lo que vas a hacer después. Tenemos que ir a hablar con esta persona, o voy a ir a hablar con esta persona, o voy a hacer esta denuncia porque se ha portado mal, no ha hecho las cosas bien. Estas cosas no se hacen a los niños y entonces alguien lo tiene que regañar y la policía lo va a regañar. O sea, hay vocabularios que puedes utilizar para ubicar al niño. Porque si tú no le cuentas lo que vas a hacer, el niño se puede retraumatizar con las consecuencias que van a ocurrir. Entonces ya su trauma no solamente es el abuso, sino también el cómo se ha gestionado. Entonces, hay que tratar de ser lo más neutral posible, que nos cuesta, no digo que sea fácil, pero es la escucha y tratar de creerle. Porque es raro que un niño invente estas cosas. Puede ocurrir porque se enfada con alguien, nos daremos cuenta si es una mentirita o no. Pero la mayoría de las veces, imaginaros, es tan difícil hablar de esto, que si un niño se atreve a decir, me ha pasado esto, bueno, a lo mejor no es tanta mentira. Pero tenemos la tendencia de negar. Entonces, otra de las cosas importantes que tenemos que hacer es cuidar de que nuestros niños estén con niños de su edad a la hora de jugar con la intimidad, porque los niños somos curiosos, son curiosos. Queremos saber qué es un pene, qué son los vellos, por qué a las niñas les crecen los pechos. Queremos saber estas cosas. Nos atrae, la propia naturaleza nos prepara en el campo, en la vida sexual, para cuando seamos adultos. Es parte de nuestro proceso. Ahora, tenemos que cuidar que esos campos estén protegidos. Dejarlos que sucedan también, porque si no, al negarlos, también podemos hacerle entender que la sexualidad es mala. Entonces, tratar de ser neutrales incluso en la forma de compartirlo cada día. Y si el niño comparte, ya te digo, que ha estado en el club y se ha bañado con los amiguitos y que han jugado a tocarse el pene, ok, estaban jugando. Ahora, si el niño ya te lo cuenta con otro tono, con otra cara, probablemente tengas que mirar qué está pasando. Incluso el niño tiene la tendencia a alejarse cuando le ha ocurrido algo, ¿eh? Claro, que cuando te lo cuenta a lo mejor puedes de repente darte cuenta, ostras, pues mira que me he dado cuenta de que se despierta por la noche o de que hay otros síntomas de los que hablabas también. Exactamente, exactamente. Tienes que mirar el conjunto de cosas que esté pasando. Incluso los dibujos que pueda llegar a hacer, lo que escriba, o cómo se relacione con sus iguales. Esto también es importante, porque va a tener más dificultad a la hora de relacionarse. No sé si ha sido interesante, espero que sí. Sí, ha sido muy interesante. A lo mejor puedes contar un poquito más sobre estas conferencias que has mencionado al principio, si quieres añadir alguna cosita para... En la página web, en elenabander.com, hay un programa que se llama Ayuda Online sobre el abuso sexual. Allí están todas las fechas en las que nos encontramos y los horarios. Y en cada uno de los encuentros se habla de un tema específico del abuso. Ahora, lo que se va a hablar son personas que han sido abusadas. No vamos a hablar de prevención, porque es una asistencia, es una ayuda online, ¿vale? Y entonces, a través de estas videoconferencias vamos a ir explicando distintos temas relacionados con este trauma, que también son muy importantes de abordar, porque no hay mucha información. Y en estas conferencias también vas a compartir herramientas para que las personas puedan pues irse aprendiendo a gestionar sus traumas y la mayoría de los ítems, de los encuentros, siempre doy alguna herramienta. Aparte, como dentro de la videoconferencia las personas pueden hacer sus preguntas, si hay alguna curiosidad, yo suelo contestar esas preguntas en el mismo momento que me las hacen,
Entonces todos podemos colaborar con la curiosidad de todos y hay bastantes herramientas. Muy bien, muy interesante. Pues muy bien, amigos, quería agradecer a Elena por compartir y por su trabajo en todo este tema, que es muy importante. Y también quería mostraros el libro de nuevo para que lo podáis también encontrar. No sé si lo puede. Vale. Para que si os interesa el tema o pues podáis indagar. a través de la página web. Perfecto. Muy bien. Y dar las gracias a todos los que estáis viendo este programa y también a nuestros compañeros de la Caja de Pandora. Y hasta la próxima. Gracias.